Perdí la vista durante 3 meses. Y esta mañana, de repente, volví a ver, pero antes de poder contárselo a mis padres, encontré un pañuelo arrugado bajo la cama, con un mensaje escrito a mano. Ando les digas que puedes ver. ¿Y si las personas que cuidan de ti no son quienes dicen ser? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un descenso a una realidad fragmentada, donde la línea entre la vida y la muerte, entre lo real y lo ilusorio, se desdibuja. Una joven, atrapada entre 2 mundos, descubre que la ceguera no era su peor condena, sino la mentira que la rodeaba. Me llamo ella. Tenía 28 años cuando mi vida se apagó en un instante. Recuerdo el sonido del cristal estallando, el golpe seco, y luego, oscuridad. Fue un accidente, una noche lluviosa, una intersección, un camión fuera de control. Cuando desperté, el mundo ya no tenía forma. Solo sombras, voces, y un silencio interior que me devoraba. Los médicos dijeron que podría ser temporal, pero los días se volvieron semanas, y luego meses. Mis padres decidieron alejarme del caos de la ciudad. Me llevaron a una casa en las afueras, rodeada de árboles y un silencio inquietante. Allí, decían, podría encontrar paz, pero lo que encontré fue otra cosa. Algo que ni siquiera hoy puedo explicar del todo. Esta mañana, mientras tocaba el marco de la ventana, sentí algo diferente, una vibración, un susurro, un temblor en mi interior. Abrí los ojos y vi. Primero fue borroso, luego, nítido, el sol filtrándose por las cortinas, las partículas de polvo flotando en el aire. Mis manos temblaban. Quería gritar, llorar, reír. Había recuperado la vista. Pero entonces, al girar la cabeza, lo vi, un pañuelo de papel arrugado, sobresaliendo apenas de debajo de mi cama. Lo recogí, casi por inercia. Siempre fui maniática con el orden. Lo abrí, y mi corazón se detuvo. No les digas que puedes ver. La letra era temblorosa, escrita con prisa. No era una nota cualquiera. Era una advertencia. Y fue entonces cuando todo cambió. ¿Tú qué harías si despertaras un día y sintieras que todo a tu alrededor es una mentira? Déjame tu opinión en los comentarios. Estoy leyendo cada historia. Recuerdo el instante exacto en el que mi mundo se apagó. Era una noche de primavera. Llovía. El asfalto brillaba bajo los faros del coche como si el mundo entero estuviera a punto de resbalar hacia el abismo. Iba sentada junto a Noah, mi marido. Hablábamos de todo y de nada, del futuro, de los planes que nunca sabríamos si llegarían a cumplirse. El camión apareció de la nada. Un rugido, un destello de luz, un choque. El aire se llenó de cristales y gritos, de metal retorcido y recuerdos que huían de mi alcance. En un segundo, todo desapareció. Oscuridad. Un vacío absoluto, sin forma ni fondo. El tiempo dejó de existir. Me desperté días después en una habitación blanca, oliendo a desinfectante y desesperanza. La voz de mi madre temblaba cuando me decía que estaba a salvo. La de mi padre sonaba lejana, como si ya se estuviera despidiendo de mí. Noah, cuando podía, me apretaba la mano y me susurraba promesas que él mismo no se atrevía a creer. La peor parte no fue el dolor. La peor parte fue la oscuridad. Una oscuridad densa, asfixiante, como un monstruo abrazándome el pecho cada noche. No te preocupes, cariño, quizás es temporal, decían. Pero los días pasaron, y yo seguía allí, perdida, escuchando el goteo de miero intravenoso y el murmullo de médicos que hablaban de mí como si ya no estuviera presente. Al principio lloraba. Después, dejé de llorar. Me convertí en un fantasma atrapado en mi propio cuerpo. Mis padres decidieron que era mejor alejarme de la ciudad. Aquí estarás mejor,
rodeada de naturaleza. Dijeron. Pero la verdad es que huíamos. Huíamos del ruido, de los amigos que dejaron de llamar, de la compasión disfrazada de visitas cortas y silencios incómodos. En esa casa nueva, tan limpia y ordenada, cada objeto parecía mirarme desde las sombras, recordándome lo que ya no podía ver. Fue en ese exilio forzoso donde la herida se hizo más profunda. Mi madre empezó a tratarme como a una niña pequeña. Mi padre evitaba quedarse solo conmigo. Él lo intentó. Pero su vida seguía. Trabajo. Viajes. Llamadas desde aeropuertos. Yo me iba disolviendo. Dudé de todos. Incluso de mí misma. ¿Valía la pena seguir luchando? ¿O sería mejor desaparecer del todo? Esas preguntas me quemaban por dentro. Sin embargo, algo en mí se negaba a rendirse. Cada noche, grababa mensajes de voz que luego borraba. Como si así pudiera dejar constancia de que alguna vez fui real. Hasta que una mañana, cuando la esperanza ya se había marchitado, sucedió lo imposible. Estaba sola en mi habitación, palpando el marco de la ventana, buscando el consuelo de una rutina sin sentido. Y entonces, una chispa, un destello, un parpadeo de luz entre los párpados. Abrí los ojos y, por un instante, vi el sol filtrándose a través de las cortinas. Las motas de polvo danzando en el aire. Como hadas diminutas. La silueta de mi propia mano temblando delante de mi rostro. Pensé que estaba soñando. O peor, que me estaba volviendo loca. Me tapeé con acento agudo la boca para no gritar. Sentí el corazón galopando como un animal salvaje. El miedo mezclado con una alegría feroz. Recuperé la vista. Pero antes de poder gritarlo. Antes de correr a los brazos de mis padres para compartir el milagro. Algo me detuvo. Un detalle que no encajaba. La habitación era distinta. Había un silencio extraño, espeso, casi artificial. Entonces, al agacharme para recoger un pañuelo caído, encontré la primera advertencia. Un mensaje, escrito a toda prisa. No les digas que puedes ver. En ese momento, comprendí que el accidente no era el final de mi pesadilla. Era apenas el principio. El papel temblaba entre mis dedos. Arrugado, casi desintegrándose con el sudor de mis manos. No les digas que puedes ver. La advertencia se incrustó en mi mente como una astilla bajo la piel. ¿Quién la había escrito? ¿Por qué tendría que ocultar el milagro de haber recuperado la vista? ¿A mis propios padres? El aire en la habitación se volvió pesado. Por primera vez, la luz que tanto había añorado me pareció hostil. Sentí como una sombra fría recorría mi espalda. Y algo dentro de mí, una intuición primal, me ordenó quedarme callada, observar. Me asomé al espejo. Apenas un instante. Vi mi reflejo. Pero detrás de mis ojos. El miedo crecía como una tormenta. El crujido de la puerta me sacó de mis pensamientos. Ella, cariño, ¿estás despierta? Te he traído un poco de sopa, dijo la voz de mi madre desde el pasillo. Era su voz, dulce, cálida, familiar, pero cuando abrí la puerta, lo que vi me rompió por dentro. No era ella. La mujer que estaba al otro lado de la puerta tenía sus labios pintados de rojo brillante. Una sonrisa demasiado amplia, una mirada afilada que se clavó en la mía. Sus rasgos no eran los de mi madre. No había dulzura en su rostro. Solo una perfección inquietante, casi plástica. Pero su voz, esa voz era idéntica. Retrocedí un paso, fingiendo tropezar con la cama. ¿Te encuentras bien, cielo? Insistió, acercándose, extendiendo el bol de sopa. En mi pecho, la ansiedad martillaba con violencia. Recordé la advertencia. Tragué saliva. Fingí ceguera. Solo déjala aquí. Mamá, la tomaré más tarde. Susurré, mirando al vacío.
evitando su mirada. Por dentro, el vértigo. ¿Dónde estaba mi verdadera madre? ¿Quién era esta mujer? Cuando cerró la puerta, me desplomé sobre la cama. El cuerpo bañado en sudor frío. La desconfianza, la soledad, el miedo. Todo se mezcló en mi interior. Como un veneno lento. Necesitaba respuestas. Salí al pasillo, decidida a enfrentar la realidad aunque me destruyera. La casa, que antes sentía tan familiar, ahora me resultaba ajena. Los cuadros en la pared eran distintos. Un portarretratos, boca abajo sobre una mesa. Lo levanté. La foto mostraba a una familia desconocida, sonriendo en algún lugar que jamás había visitado. No era mi familia. El corazón me latía tan fuerte que temí delatarme. Bajé las escaleras, siguiendo el eco de una voz grave. En el salón, un hombre leía el periódico de espaldas. ¿Papá?, murmuré. El hombre levantó la vista. No era mi padre. Sus ojos no tenían el brillo bueno de mi padre. Ni su ternura, ni su edad. Pero, al hablar, de su boca salió la voz que conocía de toda la vida. ¿Qué ocurre? ¿Ella?, preguntó, como si nada fuera extraño. Traté de mantener la calma, fingiendo seguir atrapada en la oscuridad de la ceguera. Pero por dentro, me estaba rompiendo. Ya no sabía en quién confiar. Ni siquiera en mis propios recuerdos. La noche llegó demasiado pronto. Me encerré en mi habitación. El estómago encogido por la ansiedad. Escuchaba pasos, susurros detrás de las paredes. Bajo la almohada, encontré un frasco pequeño. Somníferos. La etiqueta, medio borrada, decía, solo en caso de emergencia. Me di cuenta, con un escalofrío, de que estaba sola en medio de una pesadilla. Y nadie vendría a despertarme. La noche parecía no terminar nunca. Cada minuto, cada sonido, era una amenaza. Me encerré en mi habitación fingiendo ceguera. Aunque los ojos me ardían de tanto contener el miedo. ¿Dónde estaban mis padres? ¿Y si todo era producto de mi mente rota tras el accidente? Pero no, lo que vivía era demasiado real. Demasiado cruel para ser solo una alucinación. Intenté buscar refugio en lo único que me quedaba, Noah. Saqué mi móvil, configurado aún en modo voz para ciegos. Noah, ¿puedes venir? Algo terrible está pasando. Mi voz temblaba, la angustia desbordándose entre cada palabra. Él respondió enseguida. Su voz era la única cuerda que me mantenía unida a la vida. Estoy saliendo ahora mismo. Amor, espérame. No abras la puerta a nadie. Mientras esperaba, la tensión crecía como una hiedra venenosa, enredándose en mis pensamientos. Empecé a notar cosas que antes pasé por alto. La casa era idéntica a la mía, y, sin embargo, no lo era. Las fotografías en la pared eran genéricas, sin historia. Los libros, demasiado nuevos, nunca abiertos. Un jarrón de flores frescas que no tenía olor. Todo parecía perfectamente simulado, como si alguien hubiera recreado mi vida usando recuerdos prestados. Para comprobarlo, marqué la esquina de una mesa con la uña. Volví más tarde. La marca había desaparecido. Puse mi anillo en el alféizar de la ventana. A la mañana siguiente, no estaba. Cada rastro de mí era borrado. Como si la casa se defendiera de mi presencia. Entonces, escuché pasos. El hombre que se hacía pasar por mi padre subía las escaleras. Me acerqué a la puerta. El corazón en la garganta. Ella. Es hora de tomar tus pastillas. Su voz, tranquila y hueca, me geló la sangre. No respondí. Miré a través de la rendija bajo la puerta. Y vi dos ojos. Grandes y blanquecinos, observándome desde el otro lado. Me contuve para no gritar, fingiendo buscar a tientas mi teléfono por el suelo. Los ojos desaparecieron. El horror de saber que vigilaban cada movimiento.
Cada respiración me dejó sin aliento. En medio del pánico, mi móvil vibró. Era Noah. Ella. ¿Dónde estás exactamente? Estoy en la casa. Pero está vacía. Llena de polvo. De telarañas. No hay señales de nadie. No puede ser. Susurré. Estoy aquí. Todo es igual. Pero no es lo mismo. Me envió una foto. Vi la misma casa en la que supuestamente vivía. Pero abandonada. En ruinas. Como si nadie hubiera pisado ese lugar en años. La realidad se fracturó dentro de mí. ¿Dónde estaba realmente? ¿Quién me retenía? ¿Y qué querían de mí? Sentí la traición más absoluta. La soledad más atroz. No podía confiar en nadie. Ni siquiera en mi propia percepción. Buscando una salida, escribí una nota con mano temblorosa. No son mis padres. No confíes en nadie. Si encuentras esto, sálvame. La escondí bajo la almohada. Última trinchera antes del abismo. Cada segundo era una cuenta atrás para la locura. Me juré que no dejaría que me destruyeran. Pero en ese mundo duplicado, donde lo real y lo falso se confundían, ni siquiera la esperanza era segura. El miedo se había convertido en mi único compañero fiel. No podía esperar más. Sabía que si me quedaba una noche más en esa casa duplicada, con esos impostores acechando en cada rincón, perdería no solo la vista, sino la razón. Decidí arriesgarlo todo. Esperé hasta que el silencio lo inundó todo. Me acerqué a la ventana con el corazón latiendo a golpes sordos. El viento helado me azotó la cara. Pero era un dolor bienvenido. Al menos me recordaba que aún estaba viva. Afuera, el jardín parecía infinito, como una cárcel sin muros. Escuché un golpe fuerte abajo. El hombre de los ojos vacíos gritó mi nombre. Furioso, y la mujer, la que fingía ser mi madre, aporreaba la puerta de mi habitación. Sentí el terror puro, animal, pero la voluntad era más fuerte. Trepé por la barandilla, resbalando, las manos sangrando al aferrarme. Una voz interior me susurraba que no mirara atrás. Caí al suelo, me arrastré bajo el seto y corrí. Corrí como si toda mi vida dependiera de ese instante. Porque así era. Al llegar a la verja, supe que no había vuelta atrás. Me arañé los brazos para poder pasar entre los barrotes oxidados. Detrás, los gritos se apagaban, como si la oscuridad los devorara. Y entonces vi los faros de un coche atravesando la niebla. Era Noah. Me lancé hacia él, sin aliento, los pulmones ardiendo. Él salió del coche y me abrazó fuerte. Tan fuerte que por un momento creí estar a salvo. Pero algo era distinto. Nos subimos al coche, mientras avanzábamos por esa carretera desierta. La calma no llegó. Sentí una presión en el pecho. Una sospecha fría. Noah no me miraba. Sus manos apretaban el volante con una fuerza extraña. Tranquila. Ya pasó, dijo. Pero su voz sonaba hueca. Demasiado perfecta. Me miré en el retrovisor. Por un segundo, vi algo imposible. En el cuello de Noah. Una costura roja, idéntica a la de la camisa del hombre que fingía ser mi padre. El horror se apoderó de mí. ¿Y si Noah tampoco era real? ¿Y si esta pesadilla nunca acabaría? El sudor me cubría la frente. Sentía los párpados pesados. De pronto, el mundo empezó a desvanecerse a mi alrededor. Las luces del coche se hicieron túneles de neón. La voz de Noah se alejaba, flotando en la distancia. Quise gritar, pedir ayuda, pero el cuerpo no me respondió. Todo giró, como si el propio universo me estuviera tragando. Y en ese abismo, comprendí la verdad más dolorosa. En la lucha por sobrevivir, la traición no solo viene de fuera. A veces, tu peor enemigo vive en tu propia mente. El último pensamiento antes de perder la conciencia fue una plegaria muda. Si queda algo de luz dentro de mí,
Que no me abandone ahora. El mundo se fue apagando a mi alrededor, hasta quedar suspendida en un lugar donde el tiempo y el espacio parecían derretirse. No había carretera, ni casa, ni Noah, solo una niebla densa, blanca, y el eco de mis propios latidos. Allí, en ese limbo, los vi aparecer. Dos figuras emergieron entre la niebla. Llevaban las caras de mis padres, pero sus sonrisas no tenían calor. Ella, cariño, ven con nosotros, llamó mi madre, con una voz que resonaba demasiado dulce, demasiado perfecta. Sentí un tirón en el pecho, una tentación de rendirme, y si era más fácil dejarse arrastrar. ¿Desaparecer? Pero entonces, otra voz rompió el hechizo. No vayas. Me di la vuelta y lo vi. Noah. Envuelto en una luz dorada. Los ojos más sinceros que nunca. Se acercó a mí, el rostro lleno de preocupación y ternura. Esto no es real. Ella, no perteneces aquí. Ellos no son tus padres. Son sombras. Has luchado demasiado para rendirte ahora. Sus palabras atravesaron la neblina de miedo y cansancio. Recordé cada momento de dolor, de pérdida, pero también la fuerza que había encontrado en la desesperación. Noah extendió la mano. Elige la vida. Ella, elige tu historia. Sentí una corriente de energía recorrerme. La oscuridad intentó aferrarse a mí una última vez, susurrando que era más fácil dejarse llevar. Pero ya no era la misma mujer frágil y asustada. Apreté la mano de Noah. Y la luz me envolvió. Todo tembló, y las sombras de mis padres se desvanecieron, como polvo bajo el sol. Un pitido lejano, una ráfaga de luz real. Y abrí los ojos. Estaba en una cama de hospital, rodeada de máquinas y susurros. Mi madre verdadera lloraba a mi lado. Mi padre me tomó la mano. Tembloroso, Noah, el real, me sonreía con lágrimas en los ojos. Sentí el aire entrar en mis pulmones como si naciera de nuevo. El milagro no era solo haber sobrevivido, sino haber regresado de la oscuridad con los ojos y el alma abiertos. Comprendí, en ese instante, que toda la pesadilla había sido una prueba. Una batalla entre la luz y las sombras. Y que, al regresar, tenía una misión. Ser luz para otros. Contar mi historia. Decirle al mundo que incluso en la oscuridad más absoluta, hay una chispa que puede guiarnos de vuelta. Me pregunté cuántas personas estaban atrapadas en sus propios laberintos. Y supe que debía compartir mi experiencia. Porque sobrevivir no es suficiente. Vivir con propósito, con amor, con gratitud, es la verdadera victoria.